Originaria de Cuba, Tayana Pimentel estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y realizó su maestría en Historia del Arte en la UNAM. Especializada en la dirección de museos, ha desarrollado una fuerte red de trabajo entre profesionales e instituciones museísticas de América Latina, Estados Unidos y algunos países europeos. Luego de 10 años como directora de la Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros La Tallera de la Ciudad de México, en septiembre del 2019 es nombrada como directora del Museo de Arte Contemporáneo Marco en Monterrey, Nuevo León. Tayana Pimentel. Tayana, un honor tenerte como parte de esta iniciativa. Ahorita que estoy viendo Museo de Todos, platícanos de esa gran campaña que hace el museo a través tuyo para acercar a la gente. Bueno, Bárbara, primero que todo, muchas gracias a ti y a tu público por tomarnos en cuenta, no solamente a mí, sino al Museo Marco, que yo creo que al final del día es lo que importa hoy, ¿no? En esta entrevista. Y bueno, la campaña Museo de Todos forma parte de toda una estrategia institucional con la idea de desmontar esa falsa imagen de que Marco es un museo elitista, llevar a cabo todo un programa educativo, todo un programa público que incluya a todo aquel individuo que esté interesado en las artes visuales, pero que también esté interesado en adquirir una educación paralela a la educación tradicional, ¿verdad?, a través de lo que enseñan los museos. Entonces, eso es un poco esta campaña que estamos lanzando desde el año pasado, que consiste, en otras cosas, poner a la luz del público una labor que el Museo Marco ha desarrollado desde que se fundó en el año 1991, que ha sido una labor educativa trascendental, yo te diría que pionera en el país. Muchas veces cuando estamos mirando desde fuera, todos sabemos que Marco es un gran museo, que Marco es un museo que hace grandes exposiciones, que Marco es una figura internacional en el panorama de los museos de arte en América Latina. Sin embargo, no todos conocen que Marco tiene una vocación profundamente democrática, que Marco tiene una vocación profundamente educativa y que Marco apuesta porque todas las personas, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su interés profesional, puede llegar a Marco y encontrar una actividad para realizar. Entonces, este es un poco esta campaña de Marco Museo de Todos. Me parece a toda la ciudad, Tayana, creo que le impactó muchísimo esta campaña en donde acercas a toda la ciudadanía y a gentes de otros países a conocer lo que es este gran Museo Nuevo León, que costó mucho esfuerzo realizarlo, concebirlo, echarlo a andar. Es un gran orgullo de Nuevo León este museo. Cuando se hizo, me acuerdo, nos cambia hasta la imagen a nivel nacional e internacional poder tener un museo con las exposiciones que sin duda Marco a través de los años ha acercado a la ciudadanía. Y Tayana, para ti, ¿qué significó tomar la dirección de este museo? Bueno, yo te diría que llegar a la dirección de Marco para mí ha sido cumplir un sueño profesional. Es uno de los grandes museos, como yo te decía, de este continente. Uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué significa Monterrey para el mundo?, ¿no? Y Monterrey es una ciudad de una economía pujante, efectivamente. Es una ciudad con un capital industrial muy valioso y que entonces tiene en algunas instituciones culturales esos elementos representativos
de esa pujanza económica. Entonces, yo creo que llegar a dirigir a Marco significó para mí eso, entender que yo estaba llegando a una institución que era representativa, o yo te diría simbólica, de todo un capital que se ha construido en esta región del país, que es muy reconocido, insisto, a nivel internacional, y que hizo mucho esfuerzo, como tú señalabas, para tener un museo de este tamaño. Este es un museo que está a la altura de cualquier construcción museística en cualquier lugar del mundo, y en ese sentido yo creo que pues es, como yo te decía, un sueño hecho realidad, pero por otro lado un desafío. O sea, llegar a dirigir Marco también significa plantearse qué tiene que ser este museo que fue construido en la última década del siglo XX en este nuevo siglo XXI. Y significa también cómo tenemos que llevar este museo hacia el futuro. Entonces, yo creo que todo eso junto ha sido para mí en este último año de trabajo en Monterrey, Nuevo León, una perspectiva distinta de lo que es mi carrera, de lo que es esta ciudad y de lo que es el Museo Marco. Dayana, y fíjate, ¿cómo en tu óptica personal, cómo hacemos para que a la gente le importe tener un museo de talla internacional en Nuevo León? Mira, yo creo, Bárbara, que este es precisamente el punto delicado del Museo Marco. Yo creo que Marco ha tenido un crecimiento institucional notorio. Yo pienso, como te decía, que va más allá de un listado de grandes exposiciones, porque realmente sí tiene un compromiso público este museo. Sin embargo, creo que su punto débil ha estado en cómo ofrecerle al público esta divulgación de qué cosa es este museo. Le he comentado en varios foros, de hecho he dicho que desde mi toma de dirección de Marco he sido invitada a importantes foros en países iberoamericanos, sobre todo, a presentar la perspectiva de Marco a futuro, ¿no? Y en casi todos los países se sorprenden de saber, porque no sabían, de la existencia de este gran museo en el norte del país, ¿no? Un museo que además también, veámoslo por otro lado, tiene ese beneficio que tiene la geografía regiomontana, que es estar ubicado en relación al centro del país, en relación a América Latina, pero también, ojo, en relación al sur de Estados Unidos. Entonces, eso lo hace además una institución más valiosa aún. Yo creo que los nexos que debemos desarrollar a futuro tienen que ser todavía más pujantes y tienen que ser de tú a tú con la otra institución. Es decir, no quedarse en ese momento en el que Marco trae grandes exposiciones, sino en el momento en el que Marco las genera. Es regresar a ese espíritu de investigación y de ansias de ubicarse en el panorama, en el mapa institucional que hizo nacer a este museo. Pensemos que cuando nació Marco, su primera exposición Mito y Magia se convirtió en un hito en la construcción de exposiciones del siglo XX. Yo creo que ese tiene que ser el espíritu a futuro de este museo. Afortunadamente se ha hecho, se ha continuado haciendo a lo largo de estos 29 años. Yo creo que simplemente se trata de ubicarse en los momentos en los que el museo, a través de su historia, ha tenido un papel muy creativo, retomarlo y a partir de ahí reubicarse en relación a las otras grandes instituciones de América Latina. Y que como regiomontanos y mexicanos, Dayana, nos importe la continuidad de las instituciones. Es decir, el mundo cambia constantemente,
pero cómo entre las diferentes actores o posibles gentes que pueden ayudar o promover que esto se siga dando, tenemos que generar esa conciencia, Tayana, ¿no es cierto? Entonces, Bárbara, yo creo que estás señalando un punto importante, porque digamos que Monterrey está aportando hoy en día al mundo de la academia en el país. O sea, el TEC de Monterrey es una gran institución nacional. Yo creo que la UDEM es una gran universidad, es una universidad que recibe estudiantes de todas partes de Estados Unidos para formarse en las licenciaturas. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de esta institucionalidad que ha generado el Estado de Nuevo León, con una fuerte perspectiva nacional que en muchas ocasiones va incluso más allá y se ubica internacionalmente, y tener el compromiso a nivel de sociedad de que tenemos que mantenerlo. No importa que estemos en la peor época y en el peor momento de una pandemia. El pensamiento desborda a la pandemia. Ese tiene que ser una clave para continuar creciendo. Totalmente, Tayana. Yo creo que y espero que a través de esta charla logremos concientizar a la gente de, aparte, no solo las instituciones nos tenemos que apoyar, también la sociedad civil juega un rol muy importante. La participación y el apoyo de asistir a las exposiciones es lo que justifica el quehacer de las mismas. Entonces, todos tenemos un rol importante que jugar, tanto el gobierno y la ciudadanía y la iniciativa privada de la mano. Es un modelo que en Nuevo León ha funcionado maravillosamente bien, Tayana. Más el DNA del regiomontano que ya mencionaste, en donde la adversidad nos ha hecho ser muy resilientes, con tener mucha entereza, no solo a nivel personal, sino a nivel institucional. Nos hemos reinventado muchísimas veces en Nuevo León y pues estamos en momentos, Tayana, de unirnos y de hablar de cómo nos seguimos haciendo fuertes y cómo seguimos sobreviviendo, no solo ante esta pandemia, sino perdurando a través de los años. Tayana, y por ejemplo, en tu papel de curadora, en tu gran experiencia, me encantaría que nos dieras una explicación de qué es ser curadora. Bueno, esta es una profesión, digamos, en relación a, pensando en los tiempos, en relación a la filosofía, yo creo que es una profesión relativamente joven, ¿no? O al menos es joven como se le ha definido y como se ha conceptualizado en las últimas décadas. Pero hacer una curaduría implica un enorme grado de compromiso. Yo te diría que tiene un primer nivel de investigación que es el que garantiza el éxito de una curaduría en muchas ocasiones. Nos hemos olvidado algunas veces del papel de investigar, del papel de trabajar de la mano con el artista. Yo te diría que hacer una curaduría es en cualquier circunstancia, cualquier tipo de curaduría que tú hagas, bien sea de un artista individual, bien sea de un fenómeno artístico, bien sea de un problema ubicado en la historia, implica primero que nada una investigación ardua. En el caso de aquellos artistas que están vivos, trabajar con ellos de la mano, poder desarrollar un discurso conjunto, analizar la práctica artística con los artistas, desmenuzarla, para posteriormente poder encontrar una propuesta. La propuesta curatorial es un discurso de exposición al final del día. Entonces, es un discurso que concluye en una exposición. Si no tenemos una exposición, no existe discurso curatorial, ¿verdad? Entonces, las curadurías, al menos en el campo de las artes visuales,
suelen terminar en una exposición acompañada generalmente de un catálogo. Claro que hoy en día el término curaduría se ha hecho muy popular, debo decirte. Es uno de esos términos que se usan para todo. Existen curadurías de libros, existen curadurías cinematográficas, y se le usa y es un término que se ha vuelto popular para hablar de selección. Sin embargo, cuando hablamos en términos de exposiciones, de museos, de artes visuales, la curaduría tiene estos procesos de investigaciones, son procesos que debo decirte que son complejos, porque uno tiene que ser consciente de la época que está investigando, darle un papel a la historia, darle un papel al sentido de los términos, de los principios filosóficos, y no únicamente al sentido artístico en sí mismo, ¿no? Entonces, hacer una curaduría implica, yo te diría, un elemento cultural a la vieja usanza, es decir, tener una cultura que te permita ver desde muchas perspectivas la producción artística y luego traducirla al espacio de exposición. Totalmente, Tayana, totalmente. Y me gusta que la gente entienda que montar una exposición no es colgar unos cuadros, un objeto de arte o una instalación. Es toda una narrativa que invita a desarrollar en diferentes planos a las personas. Es un arte y tenemos el privilegio de tenerte a ti en Monterrey, que tienes una trayectoria impecable, que tienes un respeto a nivel nacional en los museos más importantes de México. Gracias. Y que la gente sepa quién está ahorita al frente de Marco, Tayana Pimentel, con un equipo y un patronato muy sólido, muy comprometido, trabajando en pro de que el museo siga siendo el mejor ejemplo del museo no solo de Nuevo León, sino llegar a la talla internacional que siempre se ha buscado. Porque Marco nos puso a Nuevo León en el plano internacional en los años 90, sin duda alguna. Entonces, la idea de esto, Tayana, es cómo te seguimos dando voz a ti para que Marco siga siendo lo que fue en su visión original. Oye, Tayana, ¿y cómo estás respondiendo ante los retos que te estás enfrentando ahorita? ¿Cómo responde Marco como institución? Yo creo que son tiempos complejos en términos institucionales. Sin embargo, como tú decías, tengo un gran equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que está pensando, que logró migrar, por ejemplo, un formato museístico espacial. Recordemos que Marco tiene una impronta arquitectónica muy fuerte en la ciudad. Es decir, Marco es un landmark en Monterrey, de muchas maneras. Entonces, yo creo que la inteligencia de este equipo y la capacidad de adaptarse al momento fue impactante. Muy pronto, Bárbara, les vamos a mandar un newsletter a la sociedad para que sepan que hemos atendido casi a 1 millón de personas desde que salimos del espacio de exhibición que fue el 16 de marzo al presente. Nuestro propio consejo directivo se ha quedado un poco impactado de las cifras y de cómo el público está haciendo uso tanto de las redes como de la propuesta en línea, cursos, talleres, conferencias. Creo que ha sido tan fuerte el impacto que ha tenido el museo que estamos, te lo adelanto a ti por tu gentileza y por este compromiso con Marco, estamos pensando cerrar un primer momento de este trabajo para abrir un segundo, con un segundo programa que le dé continuidad al primero, sin embargo, que cambie con nuevas ideas, con nuevas propuestas y que tal vez
seamos positivos y pensemos que nos permitan evolucionar hacia un modelo híbrido de institución. Hemos estado trabajando en todo esto. Sin embargo, yo te diría que, como tú también sabes, hemos lanzado una campaña de procuración de fondos porque el momento es delicado para cualquier institución cultural. Entonces hemos lanzado una campaña de procuración de fondos que todavía no cierra. Sin embargo, no ha sido tan impactante o tan satisfactoria como la esperábamos. Tuvimos un gran número de aportadores, pero de una forma discreta. Y bueno, todavía estamos en ese momento de las campañas. También nos pegó un poquito que muchos museos comenzaron a sacar sus campañas. Y por tanto el interés de las personas se fue desviando hacia tejer también redes con otras instituciones. Pero bueno, yo confío en dos cosas, Bárbara. Una que tú mencionaste hace un rato. Monterrey es prácticamente un modelo único en el país de colaboración entre políticas públicas y la empresa privada. O sea, este compromiso que existe en Monterrey no se ve en otras ciudades del país. Y yo te diría que ese modelo que ha dado éxito en Monterrey, creo que nos va a permitir seguir trabajando a futuro. Ahora bien, también debemos ser conscientes. Creo que vienen 2 años en el que la propuesta de la institución tiene que ser traer nuevas exposiciones, sin embargo, que sean exposiciones que se adecúen a los tiempos económicos que vamos a vivir, porque el compromiso de nosotros, tanto tuyo como mío, como de las otras cabezas de las instituciones, tiene que ser que estos museos, la Escuela de Música y Danza, el ballet, las instituciones académicas, que todos logremos sobrevivir el fuerte impacto negativo que tendrá la economía en los próximos 2-3 años, para después, posteriormente, entonces plantearnos un plan más ambicioso en términos internacionales. Sin embargo, yo tengo algo a mi favor como Museo Marco. Yo te diría que Marco necesita darle un poco más a su público de análisis de lo que ha ocurrido en las tierras del norte en materia de artes visuales. No siempre hemos sido resilientes con nuestros artistas y con nuestro público analizando estos fenómenos. Entonces yo te diría que ese es un tema importante que estará en nuestra agenda los próximos 2 años, que nos permitirá hacer análisis novedosos, sin embargo también operar en márgenes adecuados en materia de economías y en materia de administración de recursos. Porque tenemos también que ser conscientes de lo que estamos en estos momentos dirigiendo y de los momentos que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces yo te diría que básicamente vamos a trabajar un modelo de exposición novedoso, va a atender lo local, lo nacional, intentaremos traer algo internacional en esos 3 años, pero ojo, nunca caeremos en provincianismos. Eso no va a ocurrir. La práctica tendrá que ser tan seria y tan profunda como ha sido hasta el momento. Y Tayana, ahí sumarnos todos a Marco. Así es. La sociedad civil, las instituciones académicas, a tener ese nivel de conciencia del reto que tenemos las diferentes instituciones culturales, porque Tayana, me imagino que a ti te pasa, al igual que a mí, que la gente me pregunta, ¿por qué estás hablando de cultura si hay gente muriendo de hambre? Y entonces me llama la atención que a veces la gente no dimensiona que el ámbito cultural de músicos, de bailarines, de artistas, de pintores, es actualmente ahorita el gremio más vulnerable, Tayana.
Así es. Pertenecemos a una cadena productiva generadora de recursos, de economía, de talento, de bienestar para una sociedad, y sin embargo, la percepción es de que es algo superficial. Entonces, también tenemos ese reto enorme de decirle a la gente que del museo, que de la escuela superior, de todas las, hablo a nivel nacional y a nivel mundial, Tayana, no es un problema nada más de Nuevo León. Quien más está sufriendo ahorita las disrupciones tecnológicas, pandemia, economía, es el gremio artístico, porque son los últimos que van a poder ingresar a un museo, ingresar a un teatro. Entonces, que este foro sirva para que la gente entienda lo que vive el gremio artístico en todas sus dimensiones. Yo me permitiría agregar un punto más a tu reflexión, Bárbara. Y yo te diría que para aquellos que dudan del papel de la cultura en estos momentos, habría que pensar en el papel que vamos a jugar todas nuestras instituciones en sanar a la sociedad. Porque recordemos que estamos viviendo tiempos que o sea, a ninguna de nuestras generaciones les tocó vivir algo así. Una pandemia no había ocurrido en más de un siglo. El papel de nuestras instituciones en términos psicológicos, en cómo podremos ayudar a nuestras jóvenes generaciones, pero también al público en general, para sanar de estos difíciles momentos que se han vivido, será trascendental. Sin cultura no podemos salir adelante. Las instituciones culturales como museos o académicas tienen muchas métricas, no solo se mide en cuestión de números, lo acabas de decir tú, sino en el impacto hacia la sociedad, en su bienestar. También que se nos empiece a ver como generadores de salud mental, de crecimiento, de desarrollo, de acompañamiento, de muchas otras cosas que tú y yo no las podemos poner en un estado financiero, pero sí se dan. Sí, tú eres testigo de esos niños que descubren la pintura y transformas una vida. Entonces, eso es lo que también el mundo está hablando mucho de esas métricas que me gustaría mucho a través de este programa conectarte, la gente sepa que debemos también ir hacia esa mentalidad un poco. Fíjate, Bárbara, que tenemos que pensar, yo en estos tiempos, en estos meses he reflexionado mucho. Creo que las políticas de salubridad, digo, lo entendemos, son necesarias. Sin embargo, alimentan el individualismo, porque tenemos que estar encerrados. O sea, son momentos en los que únicamente convivimos a través de la web. El mundo se volvió virtual y la sociedad, las estructuras sociales como estaban concebidas hasta este momento, se han debilitado por obvias razones. Entonces, yo creo que las instituciones culturales tenemos que estar listas para en el momento en el que podamos jugar el papel trascendental que vamos a jugar, estar con posibilidades de todo tipo para entrar a, como yo te decía, ocupar un lugar muy importante en cómo se van a tejer nuevamente los nexos sociales, los nexos educativos, los nexos, hacerlo a través de la educación artística es no nada más es importante, es hermoso. Y en los peores momentos de la vida tenemos derecho a la estética. Eso es un derecho humano, el derecho a disfrutar de la cultura, el derecho a consumir cultura. Eso está escrito por la UNESCO, es un derecho que tenemos todos los seres humanos.
Entonces, yo creo que los agentes culturales que en estos momentos tenemos la responsabilidad en el mundo, pero hablemos aquí, hablemos en corto, hablemos de Monterrey, hablemos del estado de Nuevo León y de momento en la cultura del norte. Yo creo que tenemos que ser más serios que nunca y convencer a todos aquellos con quienes nosotros tenemos la posibilidad de dialogar. ¿Por qué? Porque ese convencimiento que nosotros podamos traducir será el beneficio de las masas que acudan a consumir la cultura que nosotros podemos generar. Así es, Dayana, y que la gente diga, con esta contribución yo hice mejor a mi estado. Así es. No tiene que ser grandes cosas, sino esa suma de voluntades de pequeñas ayudas y que la gente tenga ese sentido de pertenencia y que se apodera y beneficia a su estado a través del arte y de apoyarnos como instituciones, Dayana. Sí, yo creo, y lo creo mira, he estado, Bárbara, en diálogo con mis colegas de todo el país, con directores de museo, en todos estos meses. Probablemente has escuchado también tu público que hemos generado el Frente Pro Museos con la idea de que se salven los museos en medio de esta crisis. Y yo te diría que uno de los temas que yo he reforzado en cada una de las reuniones que hemos tenido es el problema de la descentralización cultural, de que los museos que estamos en los estados de la República somos responsables frente a toda la población de transmitirles cultura. México tiene una tradición de centralismo cultural muy peligrosa, excesivamente peligrosa. Y yo te diría que en ese sentido es que he insistido una y otra vez en que lo que hacemos en los estados es trascendental. Tenemos que luchar porque esto siga a flote y porque nosotros el día que se abran las puertas cuando tenemos que estar listos, si se semiabren las puertas, es decir, si a mí me permiten abrir la puerta para 20 personas, yo tengo que estar lista para 20 personas. Si me permiten para 100, yo tengo que estar lista para 100. ¿Y por qué? Porque esas 100 personas son personas que van a sanar. Son personas que van a adquirir educación de forma paralela. Recordemos que las universidades están apostando también a modelos híbridos, incluso el próximo semestre. Es muy probable que la academia no regrese al modelo presencial. Entonces, los museos, las escuelas de arte, los espectáculos, tenemos la responsabilidad hoy en día de hacer crecer de una forma u otra las redes humanas. Es trascendental. No podemos salir de esta pandemia siendo nihilistas. Eso no puede ocurrir. Dayana, muchas gracias. Un placer y estamos platicando prontísimo. Fue un enorme placer para mí y nuevamente a nombre del Museo Marco y del Consejo Directivo de esta institución, gracias por tomarnos en cuenta. En el próximo episodio de Conectarte, poeta, traductora y editora de Vaso Roto Ediciones, Janet Clarion. No te lo pierdas, Conectarte.